Bien. Buenas tardes a todos. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Bueno, vamos a abrir nuestro libro en la página número 50. Buenos días, maestra. Buenos días. Bueno, ya son tardes. Por favor, Bueno, buenas prendan tardes. sus cámaras. ¿Qué página, maestra? La número 50. Nos quedamos y vamos a iniciar a ver lo que viene siendo el tráfico de órganos. Bueno, comenzamos a verlo, ¿no? Les voy a compartir en pantalla lo que viene siendo el tráfico de órganos en México. ¿Sí? Me dicen cuando lo alcancen a ver todos, por favor, con claridad. Ya se ve, maestra. Ok. A ver, aquí habla y dice de lo que viene siendo el tráfico de órganos en México. El tema de tráfico de órganos en México ha sido un grave problema que no se ha atendido con la misma importancia que otros delitos de alto impacto. Un claro ejemplo es que el ex procurador general Jesús Murillo Caram, en una de sus declaraciones ante los medios el 18 de marzo del 2014, a la pregunta que le hicieron un reportero de Milenio Diario, ¿qué tan grave es el problema de tráficos de órganos, concretamente en México? A lo que contestó que no es tan grave en México, pero no queremos que sea más grave, no queremos que crezca. Permítanme. Con esta declaración, sin duda, aceptó que hay un tráfico de órganos en México. Sin embargo, a la fecha, la percepción en general es de que este problema sigue creciendo. Dice, para entender mejor este tema, podemos decir que el llamado tráfico de órganos sería una acción criminal organizada destinada a proveer de órganos a las personas que cuentan con un poder económico suficiente, consiguiéndolos a partir de las personas de escasos recursos. Esta práctica conlleva a que exista un negocio de vida o muerte. El tráfico de órganos no tiene fronteras ni límites, toda vez que las organizaciones criminales y en algunos casos particulares llegan a ofrecerlos incluso por internet al mejor postor, ya que existen miles de personas en el mundo que necesitan un trasplante de un órgano o un tejido para salvar sus vidas o mejorarlas sustancialmente. A pesar de que en México los trasplantes están debidamente regulados en la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, seguimos teniendo casos en los que, en lugar de realizar el trámite correspondiente en una institución del sector salud, para registrarse en la lista de espera de una donación, por los tiempos tan tardados existen personas que llevan a cabo esta mala práctica. Dicho lo anterior, podemos mencionar algunas conductas que se tipifican como delitos en la Ley General de Salud, principalmente en el artículo 461 y 462, los cuales señalan que, voy a bajar, dice, permítanme tantito. Ok. Dice, artículo 461 de la Ley General de Salud, al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por el equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Igual sanción se aplicará al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional tejidos de seres humanos que puedan ser fuente de material genético, ácido desoxirribonucleico para estudios gonómicos poblacionales en contravención de los artículos 317 bis y 317 bis 1 de esta ley. Si el responsable
es una profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por 7 años. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1987, el 14 de junio de 1961 y el 5 de noviembre del 2004, el 14 de julio del 2008. El artículo 462 se impondrá de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Aquí te está diciendo, como quien dice, que realicen un contrato o algo así, ¿no? Por eso dice que se haga una simulación jurídica, porque realmente no sería tomado como tal, porque no tendría los efectos. Dice, 3, al que trasplante un órgano o tejido sin entender las preferencias y el orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional, a que se refiere este artículo 336 de esta ley. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos. 2. Al receptor de órganos que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito. Ahora, dice, fracción reformada del Diario Oficial de la Federación el 20 de abril, enero, febrero, marzo, de abril del 2015, al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor o el donador sea extranjero sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto. Y fracción reformada también el 20 de abril del 2015, que es la fracción séptima, aquellas personas que con intención causen infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes. Fracción adicionada dice, en el caso de las fracciones 3, 4, 5 y 6 se aplicará al responsable, además de otras penas, de 5 a 10 años de prisión si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud. Se le aplicará además suspensión de 5 a 8 años en el ejercicio de su profesión, técnico o auxiliar, y hasta 6 años más en caso de reincidencia. Dice, asimismo, permítame. Dice, asimismo, en tratándose de los casos en los que exista un donador de sus órganos de buena fe, pero que por alguna circunstancia se encuentre relacionado con una investigación de cualquier delito, deberemos acudir a lo que se establece en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes en su artículo 65, el cual dice que en los casos en que la pérdida de la vida del donador se encuentre relacionada con la investigación de un delito, se dará intervención al Ministerio Público a efecto de que se pronuncie respecto de si la extracción de los órganos, tejidos y células de dicho donador interfiere con su investigación. La intervención a que se refiere el párrafo anterior se dará a la autoridad judicial en los casos en que ésta se encuentre conociendo del delito de que se trate. La extracción de órganos, tejidos y células que se realicen sin dar la investigación al Ministerio Público o a la autoridad judicial en términos del presente artículo dará lugar a las responsabilidades administrativas y penales previstas en la legislación aplicable.
No obstante que en México contamos con la regulación de la donación de órganos, es necesario ante esta situación sensibilizar a los legisladores, incluso a los de los congresos estatales, para que propongan y ejecuten una ley que permita realmente, sin corruptelas ni preferencias, el libre trasplante de órganos. Dice, se propone al Poder Ejecutivo Federal promulgar una ley que beneficie y apresure la donación de órganos que tenga como parámetro a los enfermos terminales desahuciados. Asimismo, la liberación de plazas en los diferentes hospitales del sector salud, primeramente para la especialidad de nefrología, que es la que a nivel nacional refleja el menor número de especialistas para atender a toda la República Mexicana. Con estos consideramos que el tráfico de órganos disminuiría y las organizaciones criminales se debilitarían ante estas acciones a favor de la sociedad. Ok. Cabe mencionar entonces, chicos, que si se dan cuenta, tanto el tráfico de órganos como la trata de personas y el tráfico de personas van relacionados entre sí. A lo mejor siempre se va a hacer se va a llevar a cabo un tráfico de personas, ya sea con el fin de un trata de persona o con el fin de un tráfico de órganos. O a veces los dos, ¿sí? A lo mejor, ¿por qué? Porque pues finalmente son organizaciones criminales las que se dedican a este tipo de cosas ilícitas, ¿no? Bueno, aquí en nuestro libro nos habla y nos dice que el tráfico de órganos es un delito que a nivel nacional e internacional está en ascenso debido al desequilibrio entre la demanda de órganos y el suministro legítimo de ellos. El tráfico de órganos consiste en el transporte y cesión de órganos con el fin de obtener un beneficio económico. El tráfico de órganos se puede realizar de diferentes formas. El primero es en relación con la trata de personas con la finalidad de extraer los órganos. La segunda, a través del turismo de trasplantes, que consiste en que los receptores viajan a los países donde se encuentran los donantes, a quienes les compran los órganos. Y tercero, el traslado ilegal de órganos humanos de un país a otro. En México, el tráfico de órganos está íntimamente relacionado con el tráfico y con la trata de personas, puesto que muchas de las víctimas del tráfico de personas son migrantes ilegales que viven en México para trasladarse principalmente a Estados Unidos. Y que al tener una condición ilegal en nuestro país, la delincuencia organizada los capta, los transporta, los retiene y entrega a una o varias personas para extraerles los órganos. Y finalmente, pues las autoridades, pues quizás ni siquiera se den cuenta, ¿no? Porque ellos no están registrados y ni siquiera existen para nuestras autoridades mexicanas, ¿no? En el caso de que aquí fuese el rapto, ¿no? Ok, ahora dice, hasta el 2017 nuestro país ha regulado jurídicamente el tráfico de órganos en forma incipiente. Las leyes que regulan este delito son los artículos 237, 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud. Les voy a compartir esos artículos para que chequemos. Aquí está. El 327, ¿me puede ayudar alguien a leer el 327, por favor? A ver, yo maestra, si quiere. Sí, por favor, gracias. ¿En qué página es? Ah, aquí. A ver. Sí, el que les estoy compartiendo, el artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos con fines de trasplantes se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y de confidencialidad, por lo que su obtención y utilización será estrictamente a título gratuito. Ajá, lo que se refiere es de que aunque tú decidas donar los órganos tuyos o los de o los de algún familiar y que a lo mejor falleció y que se va a llevar a cabo ese trasplante, no vas a, o bueno, esa donación, no vas a tener tú ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna compensación, monetaria. Eso es a lo que se refiere, que siempre va a ser una donación y siempre va a ser, Oiga, como maestra, dice, a título gratuito. Mande, Leonardo. o sea, por ejemplo, así cuando una persona necesita un trasplante de, pues no sé, ¿no? Cualquier órgano, y ya, pues ya sí obtienen el órgano, pues, ¿no? Se hace una investigación.
Lo que pasa es que cuando tú decides donar tus órganos, firmas un acuerdo y que eso te lo hacen firmar en hospitales. Ujú. La verdad, exactamente bien no sé en dónde, pero creo también lo puede realizar un notario, así como un testamento. Ujú. Este, y ya en base a eso, tú puedes donar tus órganos o en su defecto, cuando tu familiar, a lo mejor falleció, no sé, en algún accidente y que a lo mejor no tenía contemplado, hay veces que te preguntan en los hospitales y haces un trámite correspondiente para ese tipo de actividades. Realmente desconozco a ciencia cierta o al 100% qué es lo que sucede, ¿no? Pero sí te llegan a comentar o sí puede pasar de que tú tengas ¿cómo se dice? Tú des tu autorización o tu consentimiento para que eso se lleve a cabo. Ujú. En determinado momento, al momento de que tú puedas perder la vida. Ujú. Ahora, en dado caso, tú tienes que presentar los papeles correspondientes de que esa persona autorizó la donación de órganos o que sus familiares autorizaron la donación de sus órganos y que todo va a ser, como dice aquí, gratuitamente. Ujú. ¿Sale? Ahora vamos a buscar el artículo 461. Bueno, y aquí pues sí habla de varias cosas, ¿no? De los trasplantes, uh-huh, y varias cosas. Ahora vamos a buscar el artículo 461 para que veamos qué es lo que nos dice. Uh-huh. Dice sanidad en materia de migración. Artículo 461 estamos viendo, ¿verdad? Yo me equivoqué, disculpe. Ok. Aquí te habla el artículo 461. Dice, al que saque o pretenda sacar del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por el equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de la que se trate. Si el responsable es un profesional técnico auxiliar, esto es lo que vimos en lo que viene siendo el tráfico de órganos, si se acuerdan, ¿no? Ahorita que lo acabamos de leer. Dice, si el responsable es un profesional técnico auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por 7 años. Ahora, el artículo 462 también nos dice, se impondrá de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Ahora, aquí te habla, dependiendo la fracción, ¿no? Dice, al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos. Y 2, al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tenga por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Y 3, al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las listas de espera a que se refiere el artículo 336 de esta ley. O sea que son los trámites que se tienen que hacer correctamente, o sea, formarte en una lista de espera y saber cuándo vas a ser el candidato, cuándo va a salir el candidato para que pueda proporcionarte ese órgano vital que tú necesitas. Ahora, te habla del 462 bis, dice que al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que puede ser una morgue o puede ser alguna funeraria, etcétera, que permita alguno de estos actos a que se refiere la fracción 1, 2 y 3 del artículo anterior, o no procure impedirlo,
por los medios lícitos que tenga a su alcance. Se le impondrá de 4 a 9 años de prisión y multa por el equivalente de 5,000 a 200,000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Ahora, aquí vamos a hablar de lo que viene siendo también, ¿se acuerdan que vimos el artículo, también nos está mencionando el artículo 2, fracción tercera de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Déjenme dejar de compartirles esto. El otro también ya lo vimos, pero lo voy a poner para que ustedes lo recuerden. Este es el artículo 2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Nuestra... ¿Sí? Ok. Aquí vamos a ver el artículo 2, que es lo que nos menciona. Ay. Me fijé que ya había pasado el artículo 2. Ok, aquí dice el artículo 2, fracción tercera, dice cuando 3 o más personas se organicen de hechos para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por este solo hecho como miembro de la delincuencia organizada. Y la fracción tercera nos dice tráfico de personas previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración. Ahora, también nos habla de lo que viene siendo, aquí nos está diciendo que también en los artículos 10, fracción décima y 30 de la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos. Vamos a checarlo, qué es lo que nos dice. Aquí dice, de los delitos en materia de trata de personas. El artículo 10 nos señala que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, trasplantar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Aquí nos menciona la fracción 10, que dice tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos en los términos del artículo 30 de la presente ley. Ahora, vamos a pasar aquí a lo que viene siendo el artículo 30, que nos dice. Ok. Aquí dice, el artículo 30 dice que se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de 2,000 a 30,000 días multa a quien realice la extracción, la remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿Chicos? No muestra ninguna. Ok. Aquí viene su actividad número 14. Con ayuda de estas tres leyes, bueno, de estas tres leyes federales que acabamos de leer, con esa ayuda de ellas van a poder resolver ustedes las preguntas que vienen en su actividad número 14. ¿Tienen alguna duda? ¿Lo pueden empezar a realizar, por favor? Sí, maestra. Sí, maestra.
Sí, maestra. Aquí dice, la primera pregunta dice, ¿cuál es la conducta prohibida por la Ley General de Salud? La donación o la venta de órganos. ¿Quieren que les Pues La comparta venta, lo ¿no? que venta, ¿no? mande? ¿Es la venta? ¿Cree que nos puede echar la mano, maestra, por favor? A ver, les voy a proporcionar lo que viene siendo. Voy a dejar de compartir este y les voy a poner el de la Ley General de Salud. Ok. Aquí, aquí en la Ley General de Salud nos manifiesta, dice, ¿cuál es la conducta prohibida por la Ley General de Salud? La donación o la venta de órganos. ¿En cuál artículo? Aquí en el artículo 461 nos menciona que al que saque o pretenda sacar de territorio nacional, se podría decir que es ¿cómo se podría decir? El tráfico, ¿no? El tráfico de órganos. Ese sería una de las conductas prohibidas por la Ley General de Salud. Sí, ¿no, maestra? Ujú. Sí, eso es lo que tienen que poner. El tráfico de órganos. O en su defecto ¿cómo le diremos? De la donación de órganos, o sea, que no se pueden vender, no se puede hacer venta de los órganos. ¿Por qué? Porque también tiene que ser gratuita para que pueda haber una donación de órganos y no cometas un ilícito. Tiene que ser gratuita y sin remuneración. ¿Esa es la segunda, maestra? ¿La de tráfico y venta de órganos? Ujú. Sí. Ahora Ok. dice, en la pregunta número 2, dice, menciona 3 conductas que tipifican el delito de tráfico de órganos en la Ley General de Salud. ¿Qué significa tipifican, maestra? O sea, que que tipifican, o sea, que lo encuadran, que lo hacen que sea un delito. Ah, ya. Ujú. ¿Cuáles son las 3 conductas? Aquí te están diciendo, ¿no? Que en el artículo 462 te dice al que ilícitamente obtenga o conserve, utilice o prepare, suministre órganos y tejidos. Ajá. Ese sería uno. El segundo, al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tenga por objeto la intermediación onerosa de los órganos. ¿La puede repetir, por favor, maestra? Aquí viene anotado, mira, checa y en el artículo viene el primero, la segunda y la tercera. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Y la tercera es al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las listas. ¿Sale? Esa es una de las 3 conductas que pueden haberse para que se pueda tipificar como delito. Uh-huh. ¿Ya lo acabaron de anotar, chicos? Ya, maestra. ¿Ya todos? Vale. Voy a dejar de compartirlo para que pasemos a nuestra próxima pregunta. Ok. Aquí nos habla, dice, de acuerdo con el artículo 10 y 30 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, explica la conducta que tipifica a la vez los delitos de trata de persona y el tráfico de órganos. ¿Qué pondrían ustedes, chicos? Aquí ya están viendo el artículo número 30.
realice la extracción, ¿no, maestro? Ajá, exactamente. La extracción, la remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos a cambio de un beneficio o de una transacción comercial. Me dicen cuando terminen para irnos al artículo número 10. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, Ya, maestra. bien. Ahora nos vamos a ir al artículo número 10. Aquí, ¿cuál pondrían? Si te están diciendo que de acuerdo para sancionar, explica la conducta que tipifica los delitos. Ok, ahora aquí en lo que viene siendo trata de personas, lo que viene siendo el tráfico de órganos, tejidos, células y seres humanos. Eso es a lo que se refiere lo que viene siendo el artículo 10. Y lo que vimos en su fracción número 10. Esa es la que pueden poner aquí en su pregunta número 3. Eso es lo que nos va a hacer que nos tipifiquen y nos encuadren este delito. Me dice cuando ya, porque ya me lo vamos a... Para que ya nada más contestemos esta última pregunta y nos alcance el tiempo, ¿vale, chicos? Ok. Ya, Ahora maestra. dice, la Ya, 4 maestra. dice, ¿en qué caso la comisión del delito de tráfico de órganos se sancionará como delincuencia organizada? Les voy a dejar de compartir este para que chequemos el otro y vean qué es lo que se va a poner, ¿vale? ¿Es este? Ajá, sí. Aquí nos dice, tráfico de personas, entonces aquí vamos a ver, vamos a poner aquí cómo es. Dice, cuando 3 o más personas se organicen para realizar conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algún delito. ¿Sí? ¿Qué artículo es, maestra? El artículo 2 Gracias. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ya, maestra. Ok, hasta ahí, Espérese tantito, maestra. hasta ahí sería su actividad número 14. Sí, ya la tendrían realizada, chicos. Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, maestra. Ya, gracias, ¿Alguien tiene maestra. ninguna duda al respecto? Maestra, ninguna. No, maestra. Ok. Entonces, de mi parte, chicos, sería todo. Les agradezco y que tengan una bonita tarde.